Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 6. Continuamos en esta mañana nuestro estudio del libro de Apocalipsis con nuestro eslogan, conocido, famoso, ya muy cimentado en nuestra conciencia: Jesucristo, Cordero Vencedor. Y estamos estudiando en esta oportunidad el capítulo número 12, que nos plantea dos señales extraordinarias que aparecen en el cielo. Una señal de una mujer vestida del sol y otra señal de un dragón escarlata que luego de ser vistos en el cielo van a ser vistos en la tierra. Una mujer encinta a punto de dar a luz y un dragón que está acechando el momento del nacimiento del bebé para devorar esta criatura que recién va a nacer. Un bebé que nace, versículo anterior, y es arrebatado al cielo. Y luego el versículo que nos corresponde hoy: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Todo el enigma de las señales al comienzo del capítulo 12 se va descifrando y se va aclarando. Dijimos que la primera señal, que es una gran señal, una mujer vestida del sol, algunos dicen que representa a la nación hebrea y otros dicen que representa a María, y María que va a dar a luz. Pero ya hemos dicho que no puede ser la nación hebrea porque surge después de más de 2000 años de historia en el Antiguo Testamento, ni puede ser María porque la señal es claramente descrita como una señal simbólica. Si fuese una mujer real o una mujer literal, pues no sería descrita como un símbolo o como una señal. Primero eso. Y segundo, porque no puede ser el testimonio de una sola persona el que sea valedero como un testimonio múltiple y eficaz. Hemos dicho una y otra vez lo que la Escritura dice, y es que para que el testimonio o cualquier testimonio sea válido debe tener constancia múltiple, o tiene que ser un testimonio múltiple. En ese caso no puede ser María. Y segundo, porque María no fue perseguida al momento de nacer, y mucho menos después del nacimiento de Jesús, no tuvo que huir para protegerse ella. Y aquí claramente dice que tuvo que huir al desierto para estar un tiempo. Entonces hemos dicho que esta mujer simbólica del libro de Apocalipsis representa el pueblo de Dios o los creyentes de todos los tiempos. El pueblo de Dios que a lo largo de la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es perseguido, es acechado. No solo el hijo descendiente de esta mujer o de este pueblo, que es Cristo, sino toda la descendencia de la mujer es amenazada o es acechada desde el comienzo de la historia. Entonces, esta mujer simbólica no representa una mujer, sino representa un pueblo que es el pueblo de Dios. Pero llama mucho la atención que esta mujer inicialmente es vista de manera esplendorosa y gloriosa en el cielo, y luego ahora es vista como una mujer indefensa y una mujer que tiene que estar perseguida y huyendo al desierto. Es decir, hay toda una riqueza en la forma como se nos presenta, de manera gloriosa y resplandeciente, y ahora de manera indefensa y perseguida, es decir, objeto de persecución y de acechanza. Llama la atención también que esta mujer, que se enfrenta casi solitaria al momento del nacimiento, ahora tiene que enfrentarse a la huida o a la persecución. Y ya nosotros vemos en el cuadro que se nos presenta en el versículo 6, una realidad de mucho dolor y de mucha soledad. Una mujer que huye al desierto. Casi que no tiene que pasar una licencia de maternidad. No tiene tiempo para esa licencia, no tiene tiempo para protegerse, no tiene tiempo para la convalecencia, sino que inmediatamente, apenas da a luz, tiene que huir al desierto. Está perseguida, está afrontando la inclemencia y la soledad de la persecución y de la amenaza y el riesgo latente de morir, no solo ella, sino su descendencia. Es una mujer que está bajo riesgo, bajo amenaza. Esa es la situación de la mujer descrita aquí en el versículo 6. Pero algo muy interesante que vamos a encontrar es que dice que va a tener que huir a un lugar preparado por Dios. Y una de las cosas extraordinarias que tendremos que resaltar hoy en el texto es cómo todas las circunstancias y toda la provisión está preparada por Dios. Lo que más resalta en el texto hoy no es que esta mujer huya, sino que esta mujer huye a un lugar preparado por Dios.
Es decir, la providencia de Dios, la soberanía de Dios en preparar un lugar oportuno, en preparar todos los medios, las circunstancias, todos los eventos, para que esta mujer sea guardada, sea preservada y sobreviva, aún en medio de cualquier hostilidad. Es decir, todo está preparado por Dios. La nota más alta en el versículo 6 no es que una mujer huye y es perseguida. No es el periodo en el cual ella va a estar perseguida o el cual tiene que salvaguardarse. La nota más alta en el texto es que Dios ha preparado un lugar para ella. ¿Me hago entender? Que Dios tiene todo bajo control, o que Dios tiene todo bajo su soberano designio, de tal manera que aún la huida, o aún la persecución, o aún la hostilidad que ella va a padecer, hace parte integral del propósito de Dios, de tal manera que ella no debe temer, ni tiene motivo por qué angustiarse. Preparado por Dios un lugar. Y a nosotros nos parece un poco trivial pensar que si esta mujer está amenazada y tiene que huir, pues que aún la amenaza y la huida hace parte del plan soberano de Dios. Y que aún esa circunstancia está preparada o está provista o está determinada por Dios para su propia gloria. Génesis 3:15 es la base práctica para entender este concepto de la huida y la preservación. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15 es la base estructural del pacto. Generalmente muchos lo llaman como la primer promesa del evangelio o el protoevangelio, o la promesa inaugural o fundamental o esencial del pacto eterno de la redención. ¿En qué consiste el pacto? El pacto consiste en que Dios determinó salvar un pueblo y que ese pueblo es manifestado desde el comienzo de la historia, que de la simiente de la descendencia de ese pueblo elegido vendrá el Redentor, pero que ese pueblo elegido y ese hijo redentor tendrá persecución y sufrirá opresión hasta la muerte, pero que de esa simiente hay esperanza, y la esperanza es eterna de redención a través de Cristo Jesús. Lo que nosotros estamos presenciando en Apocalipsis capítulo 12 es nada más ni nada menos que el cumplimiento de esta promesa de Génesis 3:15. Llevamos 4000 años de historia, un poco más, hasta cuando Juan escribe, y había antagonismo entre el pueblo de Dios y los enemigos del pueblo de Dios, entre la mujer y el dragón, entre el pueblo elegido y los enemigos del pueblo de Dios, entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Un antagonismo que estaba profetizado, pero un antagonismo que ya se aseguraba desde el comienzo quién iba a ser el vencedor. Y el vencedor es Cristo y su pueblo salvado por gracia, ya son vencedores con anticipación. Algo que nos va a decir el texto aquí: y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios. La mujer huyó al desierto. ¿Cuál es el lugar preparado por Dios para esta mujer? El desierto. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de irnos de vacaciones en estos días, pues yo creo que ninguno pensaríamos en irnos a un desierto a vacaciones. Pensaríamos a una buena isla, pensaríamos a un lugar rico, generoso, en provisiones, pensaríamos en un lugar donde estemos cómodos y todo esté provisto y suplido para nuestro bien. Porque ninguno de nosotros se iría a un desierto, ¿sí?, a unas vacaciones, y menos en familia. Pensaríamos en un lugar donde estén todas las condiciones para nosotros vivir, descansar y estar cómodos. Eso sería lo lógico, sería lo inteligente de parte nuestra. Pero la Biblia nos va a decir que esta mujer, al momento de huir o al momento de escapar para no ser presa de este dragón que quiere devorar a su hijo, ella va a huir a un lugar donde menos provisión tiene, es al desierto. Si usted tuviera que huir en una circunstancia de amenaza, ¿a dónde huiría? Posiblemente a una montaña, ¿sí? Posiblemente iríamos a un lugar donde estaremos ocultos, y no es el desierto, ¿sí?, una montaña, un valle, a otro lugar, pero no sería un desierto. Sin embargo, la Biblia dice que esta mujer huye a un desierto. La pregunta es, ¿le faltó sabiduría a esta mujer para elegir el lugar donde ella iba a huir? ¿Por qué escogió el desierto en lugar de escoger una isla, o una montaña, o una elevación, o una roca donde ella pudiera estar protegida? Con toda seguridad que si nosotros estamos siendo perseguidos
pues donde vamos a estar más seguros sería en una roca, o en una montaña, o en una isla, pero no en un desierto. Sin embargo, la Biblia dice, y la mujer huyó al desierto. Recuerden el hilo conductor de la historia. Ella está encinta, enfrenta los dolores del alumbramiento, hay un dragón frente a ella que quiere devorar la criatura, este bebé nace, es arrebatado y ella huye al desierto para protegerse. ¿Por qué huyó al desierto? En primer lugar, porque ese es el lugar preparado por Dios. ¿Qué significa que el desierto o ese lugar inhóspito sea el lugar preparado y dispuesto para Dios? ¿Qué enseñanza tiene eso para nosotros como pueblo? No estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un pueblo que es representado o simbolizado en esta figura metafórica de la mujer. ¿Qué significa que el lugar preparado por Dios sea el desierto? ¿Por qué no un paraíso? ¿Sí? ¿Por qué no una granja provista de toda provisión? ¿Por qué no un lugar más seguro y más cómodo donde haya agua y haya protección y haya un buen oxígeno? ¿Por qué el desierto? Y nosotros vamos a encontrar varios ejemplos en la Escritura donde Dios a lo largo de la historia del pueblo, especialmente en la antigüedad, lo llevó a vivir al desierto. Recordemos que en la antigüedad, antes de existir el territorio que Dios dispuso, en el cual vivió su pueblo de manera permanente, ellos eran nómadas, es decir, vivían de un lugar para otro. Aproximadamente por 2200 o 2300 años, el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios mejor, fue un pueblo nómada, un pueblo que no tenía lugar fijo y estaba de un lugar para otro. ¿Quién lo sustentó en ese periodo? Dios. Ellos vivían en tiendas, de un lugar para otro, no tenían agua, no tenían vivienda fija, no tenían lugar fijo, no tenían propiedades, pero Dios los sostuvo por mucho tiempo así. Luego, cuando ellos fueron llevados a Egipto, vivieron allí como esclavos, pero recuerden que Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Y durante un buen periodo, ¿dónde vivieron? En el desierto. Recuerden que esa travesía, más o menos, tardaba unos 40 días para atravesarla. Se podía cruzar en 40 días, era una caminata de un mes largo para atravesar el desierto. Sin embargo, Dios no los tuvo 40 días en el desierto, los tuvo 40 años. ¿Por qué Dios los tuvo en el desierto 40 años? ¿Cuál fue el propósito de Dios? ¿Qué quiso enseñarles? Uno pensaría, crucemos rápido el desierto y vayamos a la tierra que fluye leche y miel. Pero Dios dice todo lo contrario. Los voy a poner a dar vueltas, literalmente 40 años, para que aprendan. ¿Qué tenía que aprender el pueblo de Dios en el desierto? A depender del Señor. Tenía que aprender a confiar en Dios. Tenía que aprender a ver la provisión soberana y fiel y generosa de Dios para sus vidas, por una razón sencilla que es descrita con anterioridad, porque era un pueblo rebelde. Ese es un estribillo que se va a repetir una y otra vez, especialmente en los profetas. El pueblo de Dios era un pueblo rebelde, y como era un pueblo rebelde, Dios los puso a la intemperie, y los dejó a la intemperie desprovistos de toda provisión y de toda propiedad y de toda cosa ya preparada, para que ellos comenzaran y aprendieran a confiar absolutamente en el Señor. Es intencional el propósito, es intencional el lugar, tenerlos en un desierto. Queridos hermanos, Dios va a enseñarle a su pueblo, en el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, a que confíen en Él. Cuando uno está en un desierto, si ustedes han tenido la oportunidad, o en un gran valle donde no hay mucha provisión, el único lugar donde tenemos para mirar es para arriba, para apreciar y para contemplar. No tenemos otro lugar sino levantar nuestros ojos al cielo, porque estamos en el desierto. No tenemos más a quien acudir, no tenemos a quien llamar, no tenemos quien nos proteja y nos defienda. ¿Cuál es entonces la finalidad de llevarlos al desierto? Que ellos aprendan a mirar arriba y pongan su confianza exclusivamente en el Señor. Que ellos vean que su protección y su seguridad viene exclusivamente del Señor. No hay más a quien acudir.
no hay un amigo a quien llamar, no hay una empresa a quien lo pueda auxiliar, no hay quien pueda sostenerlo. Sencillamente hay que confiar en el Señor. No tienen una cubierta, no tienen un techo en quien abrigarse. El único techo es el cielo y la única cubierta viene de parte de Dios. Es muy maravilloso de parte de Dios que provea para nuestra santificación y que provea para nuestra protección. El pueblo pensaba que la mejor protección para ellos era estar en Egipto. Egipto era un gran imperio, tenía grandes ciudades, tenía mucho ejército, había mucha provisión, era un imperio rico, era un imperio poderoso, era un imperio invasivo. El mejor lugar para uno estar sería Egipto. Sistemas de movilidad, sistemas económicos, sistemas de transporte, estaba todo provisto, había seguridad, había alimento, había educación, pero Dios dice, los voy a sacar de Egipto y los voy a llevar a un desierto. Recuerden que la mayoría del pueblo, si no todo, reclamaron a Dios y dijeron, no es justo que nos saque de la comodidad de Egipto a vivir a la intemperie. Eso no tiene sentido. Y muchos prefirieron o optaron o intentaron regresar a Egipto porque era más cómodo, era más seguro, era más fácil estar en Egipto que estar en el desierto. Sin embargo, Dios dice, les voy a llevar a un desierto. Pero no solo el pueblo de Israel estuvo en un desierto. Recuerden que Elías también fue llevado al desierto. ¿Cuánto tiempo estuvo Elías en el desierto? 3 años y medio, básicamente, huyendo porque Acab y Jezabel lo querían matar y él tiene que ser llevado al desierto a vivir allá a la intemperie. Y en ese tiempo de soledad, pues llegó a la frustración, pensó que se tenía que morir, se ofuscó mucho porque él no aceptaba que debía vivir en esas condiciones. Entonces, ¿cuál fue el lugar que Dios dispuso para su pueblo? El desierto. ¿Con qué finalidad? Su santificación. Que ellos aprendieran a confiar y aprendieran a ver la provisión de Dios. Éxodo 19:4 dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Y luego, más adelante, en Primera de Reyes 19:3 al 8, quiero que leamos esto. Dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Y dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Él se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Dónde estuvo Elías? No estuvo en un palacio. Fue echado del palacio para vivir en un desierto por un tiempo. Deuteronomios 8, 2 al 4 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Escuchen, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuál fue el lugar que Dios dispuso para su pueblo? El desierto. ¿Con qué finalidad? Probarle, santificarle, saber lo que había en su corazón. Cualquiera de nosotros pensaríamos que esta terapia de choque es muy fuerte para el pueblo y que no es sabio de parte de Dios, que no es justo de parte de Dios,
que siendo sus hijos y siendo sus príncipes y sus princesas, como dicen muchos, que Dios tenga que probarnos y afligirnos y llevarnos a un desierto a pasar hambre y necesidades. Nosotros pensaríamos en nuestra dignidad y nuestro criterio humanista que eso no es justo. Lo más justo pensaríamos nosotros es, pues si Dios me ama, pues póngame a vivir bien. Si yo soy su hijo y si Él tiene un plan tan hermoso para mí, pues lléveme a un palacio y provéame todas las condiciones y toda cantidad de manjares para que yo no pase necesidades. Ese sería nuestro pensamiento. Y ese es el pensamiento que prima en el pueblo que se llama cristiano hoy en día. Si somos hijos del rey, tenemos que vivir en estrato 14 y tenemos que tener solvencia económica y tener todas las comodidades. Ni siquiera enfermedad, ni siquiera hambre tenemos que pasar. Pero ustedes acaban de escuchar lo que la Biblia dice. Dios dispuso que su pueblo, mientras esté aquí en la tierra, pase por un desierto. Y ese desierto es provisto por Dios y la finalidad es santificarnos. Y que nosotros miremos al Señor y nos arrepintamos de nuestra rebeldía y le digamos, Señor, tú eres nuestro Dios, ten misericordia de nosotros. La mujer, dice la Biblia, huyó al desierto, lugar que Dios había preparado para ella. ¿Cómo les parece, querida iglesia? Ahora, algunos piensan que ese desierto aquí en la tierra es un desierto muy esporádico. Es decir, que de mis 80 años de vida, posiblemente una vez en mi vida paso por un pequeño desierto, de un mes o unos 6 meses. Pero la Biblia lo que está diciendo es que esta mujer, casi desde Génesis, capítulo 3, tiene que huir al desierto y tiene que ser preservada allá o guardada allá, porque ese es el lugar que Dios ha provisto. Decir que la iglesia aquí en la tierra es un pueblo triunfante y victorioso y que tiene todas las comodidades y que tiene las riquezas y que tiene el bienestar, pues va en contradicción con lo que dice la Escritura. Recuerden dónde se vio esa mujer gloriosa y esplendorosa. En el versículo 1. Es la señal que se ve en el cielo. La posición o la condición o el estado permanente de la iglesia es que pertenece al cielo. Y por pertenecer al cielo, al reino de Dios, está gloriosa y esplendorosa en la presencia de Dios. Pero mientras ella trasega acá en la tierra, mientras peregrina acá en la tierra, ¿en qué lugar está? En un desierto. Mientras ella está en ese peregrinaje constante, el pueblo de Dios y los creyentes, permanece en un lugar que Dios ha preparado para ella. Ahora, llama mucho la atención que ese desierto, que es un lugar inhóspito, también es un lugar preparado por Dios. Es decir, aún los sufrimientos o las adversidades o las soledades o el desierto es preparado por Dios. Y si es preparado por Dios, significa que Dios nos va a guardar en ese lugar. Es decir, no es un lugar que ella eligió por sí misma. No es un lugar que esta mujer procuró, sino es el lugar donde Dios la dirigió para ser guardada, porque es un lugar preparado por el Señor. Lucas 1:18 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Nos habla de Juan Bautista. Gálatas 1:17 y 18. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo también estuvo un buen tiempo, unos varios años, en Arabia, en un desierto, preparándose para servir al Señor. Y recuerden que Juan, que está viendo la visión, también estaba en este momento en un desierto o en una isla hostil. No era una isla paradisiaca, era una isla hostil, una isla rocosa, una isla inhóspita, y él tuvo que permanecer los últimos años de su vida mientras fue torturado y mientras fue juzgado por el imperio, y Dios le dio la oportunidad de escribir el libro de Apocalipsis, libro que es de mucha esperanza para nosotros. Queridos hermanos, si ustedes piensan que creer en Jesucristo es tener casa y carro y beca, están equivocados. Si ustedes piensan que creer en Jesucristo y proclamar el Evangelio y llamarnos hijos de Dios es tener todas las comodidades temporales y terrenales de este mundo, estamos equivocados.
porque creer en Jesucristo es tener esperanza eterna, pero muchos sufrimientos y padecimientos aquí en esta tierra. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y Jesús dijo, es necesario que a través de diversas pruebas seáis aprobados. Y es necesario que a través de diversas circunstancias hostiles y de persecución y de huir, nosotros veamos la mano prodigiosa de Dios guardándonos y preservándonos. El versículo que leímos de Deuteronomios capítulo 8, nos dice la Escritura que durante 40 años el vestido del pueblo no se envejeció. Eso es providencia de Dios. Que sus pies no se hincharon de vivir en el desierto y su calzado no se desgastó. 40 años. ¿Qué significa eso? Que en medio de todos los desiertos que pasamos como cristianos, Dios es nuestro fiel provisión, Dios es nuestro protector y nunca vamos a ver que Él falle en su propósito seguro de guardarnos. Pero aunque estamos desprovistos de todo bien, tenemos la provisión celestial. Aunque estamos desprovistos de todo sistema de seguridad, tenemos la seguridad que viene del cielo. Todo esto provisto por Dios. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Donde está el lugar provisto por Dios para que allí la sustenten. Lo que continúa en el versículo 6 del capítulo 12 de Apocalipsis es muy interesante. Dice, allí tiene lugar para ser sustentada. Es decir, Dios no solamente proveyó el lugar, sino que proveyó un plan. Y ese plan es que la sustenta. Esa palabra sustentar es una palabra muy importante en la Escritura. Esa palabra aquí en el texto tiene que ver con alimentar, tiene que ver con criar, tiene que ver con proveer todas las condiciones para vivir. Normalmente en un desierto uno no puede vivir. Un desierto puede ir simplemente a una excursión o atravesarlo, pero no para vivir. El pueblo de Dios o el pueblo de Israel es el único que durante 40 años vivió en un desierto. No ha habido otro pueblo que haya vivido en un desierto sustentado tan prodigiosamente. En esa época habían tribus nómadas, pero eran tribus guerreras y sanguinarias que atacaban a los viajeros. Entonces se hacían por ahí a los costados del camino y cuando pasaban las caravanas de comerciantes los atacaban y les robaban estas provisiones y de eso vivían. Eran raponeros, ¿sí? Eran tribus nómadas, guerreras, violentas, agresivas, que atacaban a las caravanas de comerciantes. Y así vivían, pero no vivían como vivió el pueblo de Dios 40 años con lo mejor del pan y lo mejor del trigo, dice la Biblia, con lo mejor alimento, con buen agua, con buen calzado, con buena ropa. La Biblia no dice que ellos vivían como harapientos o andrajosos. No dice que vivieron así durante 40 años. No era un pueblo que inspiraba lástima durante 40 años. Cuando dice que el calzado no se rompió, no dice que era que tenían unos zapatos viejos y que les tocó soportar 40 años con esos zapatos viejos y esas ropas viejas. No, ellos vivieron bien. Porque aquí lo dice, porque ellos fueron sustentados por Dios. Y cuando la Biblia dice que fue esa mujer llevada al desierto para allí ser sustentada, lo que nos está diciendo es que allí fue llevada para ser alimentada o para ser nutrida o para que ella viviera bien. No vayan a pensar que estamos diciendo que los creyentes tenemos que vivir miserablemente. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Nosotros no presentamos esa caricatura del Evangelio, ¿sí? De vivir andrajosos, como pordioseros o como mendigos. No, eso no es un criterio cristiano, eso es un concepto sectario, desviado totalmente de la verdad bíblica. La verdad bíblica lo que dice es, Dios nos quita toda confianza en nosotros mismos. Nos saca del palacio y nos hace huir al desierto, para que no confiemos en nosotros ni confiemos en los sistemas. Pero Él nos hace confiar exclusivamente en Él. Y al alzar nuestra mirada al cielo y confiar en Él, somos sustentados milagrosamente y generosamente. La Biblia no dice en ningún lugar que durante 40 años el pueblo de Israel pasó hambre, se murieron de hambre. Más bien se murieron de comer mucho, ¿sí? Algunos murieron de mucho alimento,
¿sí? De ingesta de mucho alimento, pero no dice que murieron de hambre o que murieron de sed, tampoco dice que murieron de raquitismo o desnutrición. No hay ese registro en la Escritura. Ninguno murió de raquitismo o de anemia o de leishmaniasis o de ningún tipo de virus que pudieran suceder o plagas en el desierto. Ellos murieron por rebeldes y Dios los castigó por rebeldes y murieron. La Biblia dice que hubo grandes mortandades en el desierto, pero por rebeldes, porque se rebelaron contra Dios y blasfemaron contra Dios y murmuraron contra Dios y contra Moisés. Pero no dice que eran pobrecitos que no podían caminar del hambre y entonces iban muriendo en el desierto. Yo no he encontrado esa realidad. El texto lo que dice fue esta mujer, que no es una mujer sino que es un pueblo, fue llevada al desierto ¿para qué? ¿Para morir de hambre? ¿Para dar lástima en el desierto? No, ella fue para ser sustentada de manera prodigiosa en el desierto. Y uno se pregunta, ¿por qué sustentarla en el desierto y no sustentarla en otro lugar? Porque si Dios la sustenta en otro lugar, esta mujer no logra comprender que el sustento viene de Dios. Piensa que el sustento viene del sistema, de la tierra que produce, o de su energía o trabajo, o mano de obra, o su productividad. Pero en el desierto, lo único que puede pensar esta mujer es, esta provisión viene del cielo. ¿Recuerdan cuando tuvieron sed, qué hizo Dios? Dice la Biblia que abrió la peña y les dio un agua exquisita, cristalina, nutritiva, refrescante para que ellos se alimentaran y no murieran de sed. Cuando tuvieron hambre, ¿recuerdan qué pasó? No, la tierra no produjo, no porque Dios no pudiese hacerlo, sino porque Dios les quería enseñar que la provisión viene del cielo. Dice la Biblia que caía todos los días maná del cielo, que era el alimento de los ángeles, el pan del cielo lo llamaban los hebreos, el pan del cielo. Y una vez dijeron, queremos carne, y Dios les mandó unas exquisitas codornices para que se alimentaran hasta la saciedad. Cuando tuvieron sol inclemente que les quemaba, dice la Biblia, Dios les puso una nube para que no se asolearan, no se broncearan mucho, no se tostaran demasiado en el desierto y pudieran vivir bien. Y en la noche, para evitar el peligro de la noche y el miedo a las serpientes y a los insectos, Dios les proveyó una columna de fuego. Mire, qué providente nuestro Dios. Cuando el texto dice, la mujer fue llevada al desierto para que la sustentaran, lo que está diciendo es para que pudiera ver toda la provisión de Dios, que no venía de su mano, de su propia mano, ni de los sistemas de turno, de Faraón o los egipcios o de ellos mismos, sino que esa provisión viene exclusivamente del cielo. Nosotros casi que vemos en el versículo 5 y 6 una mujer al punto de la frustración. Está con el dolor de parto, tiene el bebé, se lo quitan y ella tiene que huir. Terrible, eso es muy frustrante. Pero ella llega a un lugar donde tiene toda clase de provisión, donde va a ser sustentada, donde va a ver la mano del Señor. Nehemías capítulo 9, versículos 20 y 21 dice, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, lo que les estaba diciendo. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. ¿No es eso maravilloso? Uno se imagina un pueblo en el desierto lleno de necesidades, andrajosos, pordioseros, mendigos y desnutridos. No, el pueblo vivía bien, robusto, tenían buenos becerros para ofrecer, tenían corderos para ofrendar, becerros engordados. ¿Cómo fueron alimentados sus becerros, sus ganados en el desierto? ¿No se han preguntado ustedes? Había maná y codornices para los seres humanos, pero ¿qué había para los ganados? Dios los nutrió y los alimentó, porque durante esos 40 años ellos tenían que ofrecer sacrificios semanales a Dios, ellos tenían que alimentarse, y la Biblia dice que tenían ganados. Las mujeres durante 40 años dieron a luz en el desierto,
no tenían las condiciones médicas de parteras y asistencia como tenían en Egipto, pero Dios las asistía. La Biblia no registra de una mujer que murió teniendo un bebé en el desierto, ni de niños que se murieron al nacer o por muerte súbita, o por falta de vacunas o de cuidados. La Biblia lo que registra es que Dios sustentó a su pueblo. La palabra sustentar es una palabra muy amplia en el texto bíblico, porque sustentar no es simplemente darle agua y pan. Eso sería un alimento básico, sería una ración básica. Sustentar es toda clase de beneficios para vivir bien. Sustento es todo lo que necesitamos para vivir. Es decir, alimento, seguridad, protección, esperanza, confianza, todo. Mire, Dios vela hasta porque no se quemen con el sol, hasta porque no tengan temor nocturno en el desierto. Dios veló, todo eso hace parte del sustento de Dios para su pueblo. Deuteronomios 32:10 dice: le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Salmo 78:25 dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles, es decir, alimento de ricos. ¿Por qué dice la Biblia que Dios les dio un alimento de ricos? Porque dice la Biblia que el maná era un maná que caía del cielo y que tenía todos los nutrientes para que ellos pudieran vivir bien. Pero además de eso dice que tenía un sabor como a hojuelas a miel. Rico, dulce, agradable, fresco, tierno. Y la miel es el alimento, es considerado el alimento de los ricos, o el alimento de los reyes, o el alimento de los palacios. Miren lo que dice aquí: pan de nobles comieron durante 40 años, porque Dios los sustentó. A veces uno piensa que Dios sustenta a su pueblo con migajas, o con algarrobas. Con algarrobas alimenta el mundo. Con migajas y andrajos es que paga el mundo a quien le sirve. Pero Dios a sus hijos y a su pueblo les paga bien, los sustenta generosamente. Ahora, eso no significa estrato 14. Eso no significa cupo en la tarjeta de crédito. Lo que significa es que el sustento que viene de Dios es el necesario y el básico y el esencial para que nosotros vivamos bien. ¿Qué dice el texto que yo leí hace un momento? De ninguna cosa tuvieron necesidad. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Yo les pregunto, ¿ustedes tienen necesidad de alguna cosa? ¿Ustedes no los alimenta Dios igual que alimentó al pueblo en el desierto? ¿Con pan de nobles, pan de rico? Nunca falta el alimento en nuestra mesa. Nunca falta el alimento en la alacena. Nunca falta un techo para vivir con dignidad. No hemos tenido que salir a las calles a pedir limosna, ni hemos tenido que vivir debajo de una alcantarilla, debajo de un puente, ni arropándonos con un cartón. Que yo sepa, todos ustedes viven bien, vivimos bien, tenemos todas las condiciones, pero además de eso tenemos esperanza, tenemos seguridad, tenemos confianza, no vivimos de frustración ni vivimos de angustia, no vivimos atemorizados, tenemos gozo y gratitud para vivir. ¿No es así? ¿O estoy equivocado? Porque aunque estemos en el desierto, no estamos desprovistos de toda clase de bien. Dios nos ha llevado al desierto para que confiemos en Él. Y ha permitido situaciones adversas y situaciones difíciles para que nosotros levantemos nuestra mirada a Él. Pero al levantar nuestra mirada hemos sido sustentados milagrosamente por nuestro Dios. La mujer huyó al desierto donde Dios preparó un lugar. Pero no solo Dios preparó un lugar para ella, sino que preparó un plan, una ración, una provisión, el sustento. El Salmo 23, que es un salmo muy conocido por nosotros y que con frecuencia lo recitamos, dice que Él es nuestro sustentador. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me sustentará y me guiará aún en valles de muerte. Eso que estamos viendo acá de la mujer en el desierto
sustentada por ese buen pastor, o por ese pastor perfecto que es Cristo, es lo que describe el Salmo número 23. Ustedes y yo pasamos por desiertos, son necesarios, son básicos en la vida. Dios los ha provisto para su propia gloria. El desierto de la enfermedad, de la crisis, de las adversidades naturales que tenemos que afrontar, situaciones fortuitas, situaciones complejas, adversas, pero en medio de todos esos desiertos, ¿quién está con nosotros? Y no está simplemente como testigo pasivo, está como pastor que sirve la mesa, que adereza mesa delante de nuestros angustiadores y que prepara un manjar exquisito para saciarnos de toda clase de bien. Cuando la palabra dice ahí sustentar, no es simplemente el almuerzo del mediodía o los 3 golpes como llamamos. Cuando dice sustentar es criar, es decir, todas las condiciones para que vivamos. Es decir, ¿qué hizo Dios con su pueblo en el desierto? Lo crió. Y literalmente, y eso es un milagro, hermanos queridos, que ningún antropólogo ni sociólogo logra explicar cómo todo un pueblo nace en un desierto. Porque recuerden que todos los que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto y se criaron en un desierto. Hoy en día nosotros nos dicen que es imposible vivir en un desierto. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros hijos en todos los sectores productivos y ninguno se pensaría en irse para la finca o en irse para la montaña o para una cueva a criar sus hijos. Porque uno dice, no, yo no puedo criarlos allá. Se me infectan, se me desnutren, se me mueren. Pero la Biblia dice que Dios levantó literalmente a un pueblo en un desierto. Ustedes se imaginan esa cantidad de mujeres en embarazo en un desierto y ya en la semana 40 y preparando el ajuar y preparando el shower en el desierto y nacieron esas criaturas en unas condiciones que uno diría imposible vivir, pero vivieron los hebreos 40 años y no les faltó absolutamente nada para vivir. Eso es un milagro de Dios. Nadie lo explica. Científicamente, racionalmente no se puede explicar. Lo único que podemos decir es Dios sustenta a su pueblo milagrosamente. ¿Por qué lo hace? Porque Él es Dios, porque la iglesia es suya, porque el pueblo le pertenece a Él. Aún en medio de la rebeldía, Dios no nos deja morir de hambre. Pudiera hacerlo, pero no lo hace, porque Él es Dios fiel, justo y compasivo. Esta mujer huyó al desierto que Dios le preparó y allí fue sustentada. Recuerden que de todos los desiertos del mundo, este desierto es de los desiertos más inhóspitos y peligrosos. Y fue allí donde Dios lo sustentó. Y fue allí donde un pueblo floreció. Y fue allí donde floreció la esperanza del pueblo de Dios. Y fue allí donde el pueblo tenía un templo para adorar a Dios, un tabernáculo móvil, una tienda móvil. Se reunían para adorar a Dios. Y uno dice, ¿cómo hacían? ¿Cómo ofrecían sacrificios? ¿Cómo mataban animales? ¿Cómo criaban a sus hijos? No tenían sistemas de salud, no tenían sistemas de higiene, no tenían agua potable, no tenían ningún sistema de protección médico, civil. ¿Quién los protegió? Yo les pregunto, ¿no hace Dios así con nosotros hoy? ¿O ustedes tienen del gobierno algo? ¿O ustedes reciben pensiones y subsidios para vivir? ¿De qué viven los creyentes? A veces ni siquiera tenemos trabajos muy remunerados, pero tenemos un Dios generoso y fiel que nunca nos falta. A veces tenemos pequeños ingresos, pero esos pequeños ingresos Dios los extiende y los multiplica. A veces no tenemos para ir a la boutique a comprar o al centro comercial, pero nunca falta la ropa en el closet. Y tenemos de sobra, gracias a Dios. A veces no tenemos para ir al supermercado a comprar, pero el mercado nunca falta en nuestra casa. ¿Eso cómo se llama? La provisión generosa de nuestro Dios. Porque Dios nos quiere enseñar en el desierto a que levantemos nuestra mirada a Él y digamos, nuestra esperanza viene únicamente de ti. Tú nos sustentas, no nos sustenta el gobierno, gracias a Dios por eso. No nos sustenta una persona, no nos sustenta nuestro propio trabajo, nos sustenta nuestro Dios.
de forma milagrosa, de forma generosa, de forma fiel, porque Él así lo ha prometido. El pueblo de Dios, representado en esta indefensa mujer, en una mujer que debiera estar convaleciente, tiene que huir al desierto, pero no muere. No es el hazmerreír de la sociedad, no es el hazmerreír de los viajeros, no, es un pueblo que más bien infunde terror a los viajeros. Los pueblos nómadas que habían en el desierto, en lugar de atacar a los hebreos que estaban indefensos, entre comillas, más bien tienen terror de ellos. ¿Recuerdan que algunos le mandaron comitivas diciendo, por favor, no nos ataquen a nosotros? Sabemos que el Dios de ustedes es poderoso. Queremos hacer alianzas con ustedes, porque nosotros que somos pueblos nómadas, guerreros y hostiles, estamos atemorizados ante el Dios de ustedes, porque es un Dios fiel y soberano. ¿Recuerdan? Que varios pueblos procuraron hacer alianzas y procuraron mandar comitivas para que el pueblo hebreo no, o el Dios de los hebreos no los atacara, porque sabían que Dios estaba exterminando esos pueblos. Queridos hermanos, Dios es fiel. Conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren, algo interesante, los psicólogos hoy en día dicen que si uno no tiene las condiciones para vivir, que uno vive lleno de traumas. ¿Sí han escuchado? Que uno se traumatiza y uno que tiene una cantidad de taras y de ataduras y de maldiciones y que uno vive frustrado. Bueno, eso pasa con los incrédulos, viven frustrados aún teniéndolo todo. Pero los creyentes no tenemos lugar a la frustración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una patria mejor. Aunque tengamos carencias, nosotros sabemos que nuestra esperanza viene de Dios. Aunque pasemos grandes limitaciones en algunos periodos de nuestra vida, o aún persecución, o aún muerte, nosotros estamos anhelando una patria mejor. Y Dios no se avergüenza de llamarse Dios de su pueblo, porque nosotros esperamos una patria mejor. No porque la que tengamos aquí sea mala, la que tengamos aquí es buena, pero esto es apenas el abrebocas de lo que esperamos. Dios ha preparado un lugar para su pueblo. El texto termina diciendo para que allí la sustenten, no dice para que ella se sustente. Ella no tiene una fuente propia de provisión, ella no tiene unos ahorros, ella no tiene un as bajo la manga para protegerse. Ella está desprovista en sí misma de sustento, pero sabe que va a ser sustentada allí. Y luego termina diciendo por 1260 días. ¿Qué significa eso? Ese número exacto. Ese número tan cerrado, tan preciso, tan perfecto. Nosotros hemos visto ya en Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 12 que se hacen varias menciones a esa cifra o a ese periodo de tiempo. Recuerde que se usan varios sinónimos para hablar de ese periodo de tiempo. Habla en el capítulo 11 de 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 1260 días, es decir, 3 años y medio. En el capítulo 11 también habla de 3 años y medio. Y en el libro de Daniel habla de un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Cuánto es eso? 42 meses, 3 años y medio, es decir, 1260 días. Es decir, lo mismo. En Daniel habla de ese periodo, en Apocalipsis 11 y 16 también habla de ese periodo, en Apocalipsis 17 también habla de ese periodo. ¿Qué importancia tiene ese periodo? 3 años y medio. Recuerden que 3 años y medio fue que duró el sitio del emperador Tito a Jerusalén. Jerusalén fue sitiada literalmente, que no podían entrar ni salir, vender ni comprar durante 3 años y medio, es decir, 42 meses, es decir, 1260 días. Ahora, ¿por qué en esta oportunidad no dice la mujer fue sustentada por 42 meses o por 3 años y medio? ¿Por qué dice por 1260 días?
¿Por qué cuenta los días? Si a mí me dicen, ¿usted qué prefiere? ¿3 años y medio esperar o 1260 días? Yo espero 3 años y medio. Seguro. Porque me parece que es un tiempo más corto y que lo entiendo más. Pero si me dicen 1260 días, yo digo, ¿cuánto será eso? Bueno, pues 3 años y medio. Es decir, es más difícil contar los días que contar los meses o los años. Es mucho más difícil contar los días. Y cuando nosotros estamos en sufrimiento, nosotros contamos los días. Cuando viene el sufrimiento, cuando viene la persecución, cuando estamos en adversidad, nosotros no contamos años, nosotros contamos días. Eso le pasa a los presos. Los presos están contando los días. O eso le pasa a una persona cuando está en la clínica o cuando está en una cama. No, es que llevo tantos días acá. Y uno dice, a mí me parece que apenas llevo un mes. Dice, por eso llevo 30 días. Es decir, ellos cuentan los días porque cada día cuenta de su dolor, de su realidad, de estar indefenso, de estar desprovisto. Lo que está diciendo aquí la Escritura es, esta mujer va a ser sustentada cada día de su sufrimiento. No cada año, por supuesto lo es también. Pero la figura aquí es, cada día, cada momento va a ser sustentada. Es muy diferente que yo le diga a ustedes, mire, conmigo cuentan este año, a que yo les diga, mire, 365 días del año, 24 horas al día ustedes pueden contar conmigo. ¿Se dan cuenta que es diferente? Porque cuando uno le dicen cuenta conmigo este año, pues de pronto uno llega el 24 a la cena. Pero cuando uno le dicen cuenta conmigo todos los días, uno sabe que en cualquier momento esa persona está dispuesta para uno. O 7 por 24, ¿cierto? O 24 horas al día usted puede contar conmigo. Es lo que está diciendo aquí Dios. Esta mujer va a ser sustentada las 24 horas del día de los 1260 días, es decir, de todo el periodo del sufrimiento. Lo que está diciendo el Señor es, el sustento de Dios es en detalle todos los días y los segundos y los minutos de nuestra existencia. No hay un día o no hay un momento en el que el Señor abandone a su pueblo a vivir a la intemperie. Todos los momentos de nuestra vida estamos siendo sustentados por el Señor. Y eso se llama teísmo. Es la providencia y el sustento de Dios del pensamiento teísta. Dios no nos deja a la intemperie o al abandono o a nuestra propia realidad. Dios nos sustenta cada momento de nuestra vida. No importa el dolor. Y ustedes y yo lo hemos experimentado y lo podemos dar como testimonio. No importa los momentos de dolor, tenemos 24 horas la asistencia de un Dios fiel que sustenta y cuida a su pueblo. ¿No es eso real? Ahora, ¿qué más nos quiere decir la Escritura? Que el periodo del desierto no es eterno. Es un periodo fijo. Aunque dure 80 años para nosotros, los más robustos, es limitado, es temporal. Es un tiempo definido, no es un tiempo indefinido. Sería muy doloroso, sería caótico para una persona en sufrimiento que uno le diga, yo no sé cuánto va a tener que pasar acá. Usted llega aquí a la clínica, pero no sabemos cuándo vaya a salir. O usted entró a la cárcel, pero no sabemos si algún día salga. Eso sería terrible, que Dios dijera a su pueblo, los voy a pasar por un desierto, pero ni se sabe. Sería de mucha más carga emocional y de aflicción. Pero ¿saben qué es esperanzador para nosotros? Que Dios nos diga, no, es limitado el sufrimiento. El desierto es limitado, está ya determinado, hay un periodo, hay un intervalo que se conoce con precisión y se puede contar y se puede medir. Solamente 1260 días. Es decir, es un periodo corto. Porque con relación a la existencia nuestra, ese es un periodo corto. Con relación a lo que es la historia, es un periodo muy corto. Es decir, el sufrimiento es limitado. Mientras la gloria es eterna, el sufrimiento es temporal. Mientras la patria celestial es ilimitada, todos los dolores o las aflicciones o carencias o circunstancias que pasamos aquí son temporales. 1260 días.
Pues yo quiero que ustedes piensen, ¿qué significan los 1260 días? ¿El sitio de Jerusalén? Esa es la postura historicista y dispensacionalista. Nosotros no tenemos esa postura. Nosotros no podemos decir que los 1260 días obedecen a un momento histórico específico para Jerusalén. La pregunta es, ¿y el resto? ¿Y nosotros? Es decir, no aplicarían los 1260 días. Y si no aplica, no somos parte del pueblo de Dios. Es decir, no estamos representados en la mujer. Entonces, ¿qué significa ese periodo de 1260 días? Yo quiero que ustedes vayan conmigo al capítulo 11 y recuerden que 1260 días fue el periodo en el cual los dos testigos predicaron. Ellos predicaron por 1260 días. ¿Se acuerdan? Los profetas. Y recuerdan que esos dos testigos, ¿qué otros símbolos se dieron para identificarlos? Primero eran dos profetas. Eran dos testigos, pero también fueron llamados dos olivos, que eran símbolos del pueblo hebreo. Y también fueron llamados dos candeleros, que era uno de los elementos del templo y del tabernáculo. Es decir, no se está refiriendo al sitio de Tito en Jerusalén en el año 70 o en el año 66 hasta el 70. Está hablando de todo el periodo de los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, 1260 días no equivalen a un sitio histórico del año 70 en Jerusalén, equivalen al periodo del pueblo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, donde todos los profetas de Dios fueron testigos de la obra del Evangelio, de la promesa de la redención, y pregonaron el Evangelio dando su vida. ¿Me hago entender? Todos los profetas del Antiguo Testamento murieron, como dice la Escritura acá. Pero recuerden que 1260 días también equivale al periodo en el cual los gentiles que no fueron medidos en el templo y que quedaron afuera en el atrio, hollaron la ciudad. Es decir, los gentiles, 1260 días, están pisoteando la verdad, hollando y procurando destruir la verdad. Y durante ese mismo periodo, 1260 días, los siervos de Dios o los testigos de Dios o el pueblo de Dios pregona el Evangelio. Pero recuerden también que durante 1260 días el dragón ataca a la mujer. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Cuánto es ese periodo o a qué equivale ese periodo de 1260 días? A toda la historia de la redención, donde los creyentes han sido puestos como testigos del pacto y pregoneros de las doctrinas de la gracia, pero simultáneamente la bestia o el dragón persigue a la descendencia de la mujer, y durante todo ese periodo el pueblo de Dios sufre martirio y opresión, pero es sustentado milagrosamente por el Señor. No es un periodo limitado de 3 años y medio, es la figura de tiempo para referirlo a ese momento histórico, pero para recordarnos otros momentos históricos, pero en términos generales para mostrarnos que en toda la historia de la redención la iglesia sufre persecución. Y durante toda la historia de la redención aquí en la tierra, la iglesia tiene que pregonar el Evangelio. Y durante toda la historia de redención habrá martirios y habrá persecución. Pero durante esa misma historia, ¿quién sustenta al pueblo de Dios? El Señor la sustenta. Entonces, tanto la persecución como la proclamación del Evangelio, como el sustento, están durante ese tiempo, pero Dios guarda a su pueblo. Segunda de Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Y quisiera que recordáramos ese texto. Así que vivimos siempre derrotados, deprimidos, desanimados, mendigando, recogiendo algarrobas. ¿Cómo vivimos siempre? Confiados ¿en quién? En aquel que nos sustenta, en aquel que nos llamó, en aquel que dio su vida por su iglesia. Estamos confiados y con grandes ansias
Tenemos unas ansias enormes, incontrolables, pero no es ansias por ganarnos el baloto, ni por tener más dinero, ni por irnos para Hawái. No es ansias de tener dinero en la billetera, ni vivir en estrato 14. Eso no son las ansias del creyente. Las ansias del creyente es una patria mejor. Estamos con ansias de una patria eterna y segura, que ya tenemos las arras por la promesa y a la cual queremos llegar por la gracia de nuestro buen Dios. Todo preparado por Dios, el lugar, las circunstancias, el plan y el tiempo provisto por Él. Por tanto, id y haced naciones y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No le prediquen a las personas diciéndoles que hay casa, carro y beca, porque eso no es el Evangelio. No les anuncien diciendo que se les quitarán las enfermedades y que tendrán dinero en abundancia. Enséñenles todas las cosas que el Señor les ha mandado. Y recuerden que Dios sustenta a su pueblo. Primera de Reyes 17, 1 al 4 dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en esos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién sustentó a Elías 3 años y medio? Dios. ¿Quién sustenta al pueblo de Dios durante las adversidades? ¿Quién los está sustentando a ustedes? ¿De dónde viene su sustento? ¿Del salario que reciben? ¿De su buen negocio, de su empresa, de sus capacidades profesionales? ¿De dónde viene nuestro sustento? Alzaré mis ojos a los montes. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ese dinero, esos ingresos, esas propiedades, esos bienes que tenemos no son nuestros. Somos mayordomos, el dueño es Dios. Él nos ha querido sustentar en este periodo de la vida a través de ese trabajo. Pero si Él nos quiere cambiar el medio de sustento, pues nos quita el trabajo. Porque Él es sabio y fiel, pero Dios es nuestro sustento. Todo Él lo ha preparado para su propia gloria y para nuestro gozo y gratitud. Amado Señor, gracias porque tu palabra nos recuerda que aún en los momentos más difíciles, donde pasamos opresiones y angustias y donde muchas veces quedamos a la intemperie, podemos disfrutar los manjares de tu provisión y la generosa mano tuya sustentando a tu pueblo. Nosotros como iglesia local somos testimonio vivo, somos testigos elocuentes de saber cómo tú sustentas a tu pueblo. Nosotros nos unimos al testimonio múltiple de esa nube de testigos que nos han antecedido para recordar y para afirmar que hemos sido sustentados por ti durante 1260 días. Es decir, durante todos los días de nuestra peregrinación, tú nos has sustentado con lo mejor de tu provisión. No solamente nos das el alimento material, que es generoso y nutritivo, sino que nos alimentas con tu palabra. Todos los días tu palabra está en nuestra mesa. Tu palabra está servida en nuestro corazón. El Evangelio nos ha sustentado para que vivamos para ti. Nuestras relaciones, nuestros hogares, nuestros trabajos han sido sustentados por tus principios absolutos. Y te damos gracias, porque no nos sustenta este gobierno, ni nos sustentan nuestros padres, ni nos sustentan nuestras propias manos para el trabajo. Nos sustentas tú de manera fiel y abundante. Gracias porque no somos un pueblo mendigo, no somos un pueblo que inspira lástima, somos un pueblo rico y abundante por tu generosa provisión. Somos familias que viven bien, familias que viven generosamente, que tenemos para compartir, tenemos para dar, tenemos para ayudar. ¡Cuán bueno eres tú! No vivimos de migajas. Aderezas mesa delante de nuestros angustiadores. Nos pones banquetes aún en medio del desierto,
como los que hoy tenemos y como los que vamos a degustar hoy, para que confiemos y veamos que tú eres generoso y fiel. No tenemos nada que añorar al mundo. No tenemos por qué ir al patio a desear lo que comen los impíos, que son algarrobas que no les nutren. Nosotros tenemos tu generosa provisión que se traduce en paz, en esperanza, en buen vivir, en buenos modales, en principios absolutos, pero también en una alacena abundante para nosotros y nuestros hijos. Te damos gracias porque eres fiel y porque podemos confiar en ti. Así sustentas a tu pueblo. El dragón queriendo devorarnos, pero tú protegiéndonos. El dragón que se saborea para que nosotros corramos tras de sus desvaríos, pero tú sustentándonos con tu palabra fiel. Gracias te damos. Ayúdanos a estar confiados, satisfechos en ti y vivir agradecidos. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.